buenas tardes, como siempre, bienvenidos a Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, un viernes bastante soleado, ya sentimos un poquito lo que es el verano, un verano que está llegando y parece ser que se va a quedar, pero ahí van bajando las lluvias, esperemos que así sea porque hemos soportado 3 años de intensas lluvias. Con las buenas tardes a mis compañeros José Fernando Gil, María Andrea Botero, Andrea Sierra y a nuestro concejal Luis Bernardo Vélez. Concejal, bienvenido. Bueno, un saludo a todos ustedes en la mesa y a los televidentes y gracias por la invitación. ¿Cómo va el clima? ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado y ojalá mejore porque este invierno pues se nos alargó mucho y las consecuencias que ha traído son de verdad infinitas, pues muchos daños, mucho problema en las vías y bueno, necesitamos que mejore el clima. Antes de entrar con el tema, del que vamos a hablar fuerte con usted, que es salud mental, pues concejal, precisamente ese panorama de la ciudad de cómo está con respecto a las lluvias. Lo veíamos usted hace algunos días, precisamente reportando en varios lugares de la ciudad, huecos, vías dañadas, lugares con emergencias. Usted que ha estado recorriendo, ¿cómo ve el panorama en la ciudad? Bueno, muy grave. Yo creo que hay varias cosas. Lo primero, también indiscutiblemente las emergencias tienen que ver con el invierno, tiene que ver también con unas precipitaciones que yo creo que no han tenido antecedente en la ciudad y tal vez en el país. Es decir, lo pongo así que uno lo ve. Hace unas décadas y no hace muchos años aquí no caía ese montón de agua que cae ahora. Entonces eso también tiene unas consecuencias en las emergencias, en los desastres, en los daños de las vías. Y uno se pregunta siempre, porque hay mucha preocupación en la ciudad, a propósito de la pregunta de Duber, porque hay tantos huecos en la ciudad. Yo creo que tiene que ver también con las lluvias, pero también tiene que ver, y nosotros lo hemos venido diciendo, con pensar e imaginarnos cuál es la calidad de lo que está ocurriendo en la pavimentación de la ciudad. Es decir, tapan un hueco y uno se pregunta por qué a los 3, a los 4, a los 8 días ya está dañado. Vuelve y aparece. Y yo me preguntaba, porque no soy ingeniero civil ni de esa área, y parece ser que tiene que ver con la calidad del remiendo que le están haciendo a las vías. Y eso parece ser que esa es la respuesta. Le echaban primero más cemento, ahora le están echando más arena que cemento al hueco. Y por supuesto no solamente por el agua, sino por la calidad de la pavimentación y del hueco. Tapar el hueco está haciendo un daño. Y eso tiene que ver también con lo que hemos venido diciendo por boca y nariz. ¿Qué pasa con la alcaldía? ¿Dónde está el proceso contractual? ¿Cuál es el proceso de calidad, digamos, de los que están interviniendo los huecos de la ciudad, las vías? Entonces yo creo que hay una preocupación muy grande. Por ejemplo, uno de Concejal, perdóneme que le interrumpa, ahí no tienen gran parte también los interventores de estas obras, porque bueno, la alcaldía otorga un contrato, tiene esa empresa de pronto la capacidad, lo demuestra, se le entrega el contrato, pero ahí la interventoría tiene un papel fundamental en ir corroborar que se hizo el trabajo bien y que se están entregando los materiales que realmente se pactaron. Totalmente de acuerdo. Es decir, es que en esta mesa hemos hablado no sé cuántas veces de diferentes temas, de asuntos sociales, de la política social de Medellín, de asuntos digamos, de los territorios corregimentales, rurales, y siempre hay una coincidencia, que uno se haría la misma pregunta. ¿Dónde están los procesos contractuales en esta alcaldía? ¿Dónde están los procesos de interventoría? No solamente en una vía, sino también en lo que tiene que ver con proyectos sociales. Y uno saca una conclusión, desafortunadamente. Aquí hay un asunto, digamos, de falta de transparencia desde la alcaldía, de falta de rigurosidad de quien trabaja los procesos, la politiquería, que hay que decirlo. Yo voy a poner un caso. Si yo tengo que hacer un trabajo en salud, pues yo busco la gente que tenga competencia en salud. Yo no puedo buscar y contratar otras personas que no tengan que ver. Y aquí inclusive están ocurriendo cosas que pareciera que eso ya era historia, como se dice, historia patria, y es que en dependencias donde hay gente trabajando que nada tiene que ver con el área. Hay filósofos, hay antropólogos, hay historiadores. O sea, es como que que a mí me pusieran a manejar la aeronáutica cuando yo soy médico. Eso es lo que está ocurriendo y usted tiene razón, la interventoría no está haciendo su trabajo. Yo me atrevería a decir, porque hay unos intereses también, hay unas intermediaciones económicas y ahí están las conclusiones. Los huecos por la ciudad, las vías
Mire las vías corregimentales hacia San Cristóbal. Aquí ustedes han mostrado yo no sé cuántas veces lo que está pasando en las vías terciarias de las veredas de San Cristóbal. Meses y meses. E inclusive el alcalde Quintero fue hace más de 3 meses a decirle en una vereda que yo he ido de San Cristóbal que ya iba a haber una urgencia manifiesta para arreglar ese derrumbe que está absolutamente interviniendo toda la vida cotidiana de estas comunidades, pero no pasa nada, aquí no pasa nada y los procesos están absolutamente dejados. Concejal, me parece muy importante detenernos un poco antes de empezar con el tema de salud y unos puntos también de Metrosalud que es importante, hablar un poco acerca de este tema de emergencia climática. Hace poco el alcalde de Medellín decía que iban a crear un plan maestro a 30 años que podría costar unos 10 billones de pesos precisamente para hacer la intervención de las quebradas. A mí me asalta una duda acá, usted ha sido concejal desde hace mucho tiempo en la ciudad de Medellín. ¿Eso no se había advertido desde antes de esa necesidad? Porque dice el alcalde que realmente el mantenimiento de quebradas pues no es un tema de ahora, puede sonar también como un poco de excusa de este gobierno, pero que también se debió mirar, digamos, desde el año 2020, pero de ahí hacia atrás. Usted creo que es concejal desde el año 2004, si no estoy mal, pero ¿cómo era entonces en ese momento y cuál es ese control que se hace también desde el Consejo de Medellín para que el rubro de la Secretaría de Medio Ambiente se ejecute como debe ser? Bueno, aquí son muchas preguntas, pero voy a intentar hacerlo, imaginármelo de esta manera. Es decir, la ciudad ha crecido. Si yo, digamos, pudiera revisar del 2004, cuando yo llego al Consejo, era el alcalde Fajardo, ahora hay un montón de circunstancias que, digamos, han aumentado. Hay más habitantes, hay más casas, hay más riesgo alrededor de las quebradas, ha aumentado las precipitaciones, o sea que llueve mucho más que antes, la cantidad de lluvia es muchísimo más para explicarlo a los televidentes y hay un montón de crecimiento poblacional con mucho riesgo. Uno ve, si usted va a ver las quebradas, hay un montón de casas viviendo al borde de la quebrada, un montón de familias y todos los días esta ciudad sigue recibiendo gente, sin una planeación, sin digamos, una mirada de qué va a ocurrir en el tiempo. Y otra cosa que yo creo que me parece importante, yo la he dicho, y me tocó, no era concejal, pero trabajaba en sectores sociales, yo creo que la ciudad olvidó proyectos tan importantes como en su momento fueron los de Mi Río. Yo siempre creo, porque lo viví inclusive en barrios populares, que ese era un proyecto importante que se debería de recuperar y nunca debió desaparecer. ¿Por qué? Porque la gente desde sus comunidades, desde los cauces, ellos cuidaban la quebrada. Eso generaba empleo, eso generaba prevención. La misma gente, yo recuerdo hasta los ilegales, a veces el marihuanerito del barrio se metía en el cuento, había tejido social y la gente cuidaba y tenía sentido de pertenencia sobre su quebrada. Eso todo desapareció, eso se olvidó. ¿Y qué pasó? Cuando uno se va para sectores de Robledo, Miramar o se va para algún sector donde cuando llueve, primero más precipitaciones, o sea, cae mucha más agua ahora por el problema climático. Segundo, hay mucho más contaminaciones de las quebradas. Yo lo digo para invitar y hacer una reflexión a los televidentes, porque a veces creemos que es un asunto del Estado. ¿Cómo se le ocurre a un ciudadano todavía, y esto no es fantasía, echar en la quebrada de su barrio, donde se va a afectar él y todos los habitantes de su barrio, un colchón? Colchones. O echar la basura a la usted puede quebrada. dotar la casa, encuentra colchones, neveras, sofá, de todo. Claro, o sea, ¿a quién se le ocurre? Entonces la invitación tiene que ser también, no es el Estado, también nosotros tenemos una responsabilidad. O sea, porque estamos contaminando las quebradas. Y alguien cuando cae un torrencial dice, oiga, se me vino el agua, Medallón, ¿dónde está el alcalde? Y verdad, aquí pues el alcalde uno no sabe dónde está, es cierto. Pero además de eso, también la gente fue la misma que se le inundó su casa, la que el día anterior echó la basura en las quebradas, echó el sofá en la quebrada. No le importó contaminar la quebrada. Cuando llueve, pues eso se tapona y empieza a botar agua por todas partes y ahí están las consecuencias. ¿Y ese plan maestro a 30 años, concejal? No, a mí me parece bien, pero aquí en el tema de quebradas, y nosotros le hemos hablado mucho, le voy a poner una sola cosa. Medellín hace muchos años, no sé cuántos gobiernos, pero creo que alrededor de 12, 14 años, no ha actualizado el sistema de alcantarillados, por ejemplo. Es decir, Medellín no sabe cómo está su sistema
hídrico, cómo están los alcantarillados, los acueductos, las quebradas. No tiene ni siquiera hoy un diagnóstico exacto de qué está pasando en cada una de las quebradas. O sea, las administraciones están trabajando, el DAGRE, Medio Ambiente, con los ojos cerrados. O sea, no sabe dónde hay intervenciones. No, y no vayamos muy lejos, concejal, lo que sucedió el año anterior con el metro de Medellín, las emergencias que se presentaron porque el río iba socavando, se tenían algunos estudios, no se intervino. O sea, si eso está pasando con el río principal, ¿qué no estará pasando de ahí para arriba? Claro, entonces yo digo, la ciudad tiene hoy que, digamos, hacer un alto en el camino, pensar qué está ocurriendo y no seguir haciendo unas acciones, digamos, curativas. Yo pertenezco, digamos, a una escuela de mi formación de prevención en todos los aspectos. Nosotros tenemos que esperar para hacer una intervención en una quebrada que haya un montón de emergencias. Nosotros tenemos que esperar que el metro tenga unos daños para hacer digamos, las intervenciones. Lo que hay que hacer es mirar qué es lo que está ocurriendo, mirar dónde se va a planear la ciudad, porque lo que uno encuentra así a rajatabla es una ciudad que hace mucho tiempo no se planeó. Y un corregimiento, va a poner un caso que también tiene un montón de problemas en las vías terciarias de derrumbes, de emergencias, San Antonio de Prado. ¿Qué gobierno de aquí para atrás se imaginó lo que iba a pasar de crecimiento demográfico en San Antonio de Prado? Es que alguien calculó que San Antonio de Prado puede tener 170.000 habitantes hoy. 170.000 habitantes. O sea, eso es un municipio más grande que... Eso quiere decir que pronto se pueden correr la frontera entre lo urbano y lo rural. Exacto. O sea, y allá nadie planeó, y creo que el Consejo también tiene una responsabilidad, y los alcaldes, que si una ciudad crecía, si un corregimiento, un territorio crecía de esa manera, iba a haber que tener una planeación en las vías. Vaya, si usted para Antonio de Prado, véngase a las 6 de la mañana o al mediodía o en la noche, eso es una cosa terrible, que tenía que tener más oferta de salud, que tenía que tener más oferta de policía, etcétera, etcétera. Eso nadie se lo imaginó. Entonces, una ciudad que crece y crece y crece sin tener una planeación en dónde tienen que estar los énfasis. ¿Qué es lo que hace, en la pregunta, un alcalde como el de nosotros, que tira cosas, que sin pensar a veces las va hablando? Pues decir ese tipo de cosas porque él creería que con eso ya la solución. No es que en la ciudad hay que planearse por 30 años, pues por supuesto, pero él que ha planeado, que ni siquiera tiene planeada el gobierno, ni siquiera está cumpliendo su plan de desarrollo, y ahora vamos a hablar un poco en temas de salud, en temas de salud mental. Él propuso lo que se imaginó en su programa de gobierno, en su plan de desarrollo, pero de esto no está pasando nada. Es decir, de alguna manera él traicionó la ciudad. No solamente me traicionó a mí, ¿no? Aquí en esta mesa, sino que traicionó la ciudad en muchos temas que hoy se están viendo ahí, las vemos a simple vista todos los días. Concejal, la emergencia climática que se está viviendo en Antioquia, en el mundo, que está impactando directamente a Medellín, no solamente se va a sentir por las precipitaciones, se viene un fenómeno de sequía muy fuerte, de manera preventiva. ¿Qué se está haciendo? No, yo creo que aquí la situación no es solo de Medellín, o sea, es del mundo entero. Nosotros acabamos con el mundo y nosotros acabamos con las quebradas. Lo que nosotros estamos contando aquí tampoco es solo de Medellín. Si usted se va para cualquier ciudad, si se va para Bello, también es la misma situación. La gente tira los colchones, la gente contamina, la gente no arregla el mofle del carro, de la moto. Es decir, nosotros hemos venido dañando el planeta y eso tiene unas consecuencias. José, usted tiene preguntas. Sí. Mi río arrancó con Omar Flores. ¿Usted recuerda en qué administración se acabó con el instituto? Yo no tengo claro, pero lo que sí recuerdo, y me tocó muchísimo, que yo trabajaba ya en los sectores de Lovaina, de Moravia, era que en el gobierno de Juan Gómez todavía existió ese programa. Creo que ese programa duró 2, 3 gobiernos. Y digamos, la gente quería ese programa, la gente valoraba ese programa. El dinero inclusive se quedaba en los barrios. Hoy se queda en intermediarios, hoy se queda en una cantidad de jornales. No, absolutamente. Entonces, lo que tenía, yo recuerdo una casa de mi río en Prado Centro Grande, lo que decía era, iba una junta de acción comunal y una organización de mujeres. Queremos las 5 mujeres ganarnos un dinero para ir a cuidar nuestra quebrada. La arborizaban, le ponían jardín y se le daba directamente el recurso a las comunidades. Y cuando uno, como gobierno, le deja el dinero a las comunidades, eso se queda dentro del barrio. Esa mujer recoge sus 1.000 pesos y va y compra en la tienda del barrio, se hace las uñas en el barrio, es decir, queda la economía. Hoy todo ese dinero, ¿en dónde está quedando?
Yo me quisiera preguntar dónde, y en particular en esta alcaldía de Quintero, dónde está quedando ese dinero que primero, y ojalá volvamos a recuperarlo, y tenemos que recuperarlo rápidamente en el próximo gobierno, quedaba en los barrios, quedaba en la comunidad, quedaba en las juntas de acción comunal, quedaba en las organizaciones sociales, hoy está quedando en un montón de intermediarios en los cuales la alcaldía le está entregando la contratación, se están enriqueciendo y las comunidades les lleva muy poca plata. Concejal, pero usted ha apoyado a muchos de los que han terminado siendo los alcaldes de Medellín y nos lo manifiesta que todos han sido centralistas. Centralistas. Sí, que no miran la periferia, los corregimientos. Pero es que Sí, sí, yo- si uno se ponía a ver las obras de la ciudad, casi todo es como al centro, como que no se dan cuenta que esto va creciendo. Digamos que siendo justos en lo siguiente en mi concepto, yo estoy en la política desde el gobierno de Fajardo, luego siguió Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, luego trabajé en el gobierno un tiempo de Federico en lo social y ahora con este. Lo que uno sí tiene que decir siendo claro son varias cosas. Primero, en ninguno que yo haya conocido hubo una decisión, ni en los consejos ni en las alcaldías, de planear la ciudad a 20, a 30, 40 años. Yo creo que eso también hay que reconocerlo. Lo segundo, y yo creo que no de mala fe, es decir, yo creo que uno no se concebía en ese momento la situación que iba a ocurrir. Lo segundo es que en ningún gobierno de estos 5 que yo haya conocido hay una improvisación, una falta de transparencia, una ruptura de todos los procesos sociales. Y lo voy a poner en esto, que también, digamos, hay que ser justo. Si uno coge, nosotros nos imaginamos un programa como Buen Comienzo, que a finales del gobierno de Fajardo empieza, que se consolida en Alonso Salazar, se continúa en Aníbal y en Federico, y este hombre lo que hace es despelotar, por poner una palabra ahí muy poquito. Despelotarlo, ¿por qué? Porque no respetó una historia de procesos que tenía que ver con organizaciones muy transparentes y muy eficaces en los programas, y él la rompió porque no reconoció los liderazgos que movían inclusive esos programas en los territorios, porque se volvió un enemigo de la empresa privada que ayudaba a que esos programas se fortalecieran, etcétera, etcétera, porque no hubo transparencia, y de eso se ha hablado, y ayer los resultados que al parecer ya hay investigaciones en la contratación. Entonces el programa se acabó, y si usted coge cualquier programa, digamos, de personas mayores, de alimentación, de salud, de lo que es hoy Metrosalud, que todos los gobiernos que yo recuerdo fortalecían a Metrosalud, hacían un nuevo sitio de atención, etcétera, etcétera, absolutamente eso desapareció. Pero yo le doy una razón a usted. Todos los gobiernos, y no solamente desde Fajardo, yo creo que toda esta historia de los gobiernos nunca planearon la ciudad suficientemente, y hay unos resultados. Y segundo, yo sí creo y estoy de acuerdo que hay que desconcentrar la ciudad. Es decir, nosotros no podemos seguir viendo que en San Antonio de Prado, para una atención administrativa, de pagar una multa o un asunto, digamos, social, o una comisaría de familia, alguna situación, haya que venir hasta la Alpujarra. Nosotros ya tenemos que pensar en una ciudad que creció y que la gente no puede venirse desde San Antonio de Prado, desde Santo Domingo, desde Palmitas, a hacer una diligencia en la Alpujarra cuando se pudiera hacer allá, y que eso está inventado en asuntos de tecnología. Es decir, un montón de cosas que hay que pensar, hay que desconcentrar la ciudad. Usted no menciona, cambiándole un poco de tema, pero nos menciona que parte de los problemas radican en la falta de competencias de las personas que llegan a algunos cargos. Puntualmente, ¿en qué entidades hay personas que no tienen las competencias para ocupar los cargos que tienen? No, yo creo que en esta alcaldía en particular es al contrario la pregunta. ¿En cuáles hay, pues, cierto? Porque me parece que en la mayoría no hay las competencias. A mí y la secretaría que más quiero, más conozco, pues tiene que ver más con mi esencia, la inclusión social y familia. Es decir, yo como tengo 4 secretarios en esta historia, y sobre todo no porque el secretario tenga que ir, no, porque se fue a hacer campaña política, porque es decir, eso es irresponsable con la ciudad, sobre todo en un momento que veníamos de la pandemia, en un momento tan complejo en lo social en Medellín, donde hay mayor migración, donde hay mayor habitante de calle, donde hay mayor pobreza, donde hay mayor enfermedad mental, etcétera, etcétera. Estos tipos juegan con esa secretaría como les da la gana. En salud, ahí vemos la doctora Andrea Uribe, dizque en precampaña, diciendo que hizo absolutamente, que ella hizo muchas cosas en salud, y ahí están los resultados. El Hospital General en crisis,
la red de Metrosalud absolutamente mal, toda la salud absolutamente mal, el problema de consumo, el problema de salud mental, y ella está haciendo es campaña. Es decir, es un gobierno que se preocupó más por lo electoral que por gobernar. Y uno pudiera decir, ojalá me equivocara, Medellín hoy no está gobernado, aquí no hay alcalde, aquí no hay un director de orquesta, cada secretario hace cualquier cosa ahí como cree que la debe hacer. Entonces no hay gobernanza, es decir, si usted va a ver unos parques acabados, si usted va a ver el tema de arborización en la ciudad, de poda, mal, o sea, todo absolutamente tirado, porque este señor, vuelvo a decir una palabra que yo creo que yo la siento, veo que representa, traicionó esta ciudad absolutamente, la traicionó, la engañó, la abandonó y en gran parte también los recursos se han venido perdiendo. María Andrea, usted tiene una pregunta de Metrosalud, hagámosla de una vez para que cuando regresemos de corte entremos en materia realmente. Pues, concejal, es que ahorita usted tocaba el tema de Metrosalud y por ahí nos vamos a meter sobre el tema de salud mental, porque también preocupa sobre estas sedes que se han cerrado de Metrosalud. Mencionaba usted a la exsecretaria de Salud, Andrea Uribe, quien dice que estos cierres de Metrosalud de las sedes pues obedecen principalmente a una persecución política más que a una vigilancia que ya se venía desde el año pasado y que la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia pues tiene la obligación de ir a revisar esto. ¿Esto cómo le está dificultando la vida precisamente a las personas que viven en las comunas? Porque al parecer se están teniendo que desplazar. Bueno, el país hoy, una de las discusiones que tiene, y ahora sé que van a hablar con el doctor Aristizábal y con muchas personas que conocen este tema, hoy la discusión, o una de las discusiones centrales de este país, no de Medellín, es la salud. Y habrá muchas cosas que mirar y revisar y va a haber una discusión, digamos, muy, muy larga en este tema. Pero yo diría lo siguiente. Nosotros, esta ciudad, entendió, inclusive no en una discusión ideológica, hace muchos años que necesitábamos tener una red de salud, pública en salud. Y decidió hace muchos años, entiendo yo que alrededor de 30 años, que iba a tener una red de salud que se llamó Metrosalud. Y la película es de esta manera. Uno veía que cada gobierno, al menos los que yo viví, vamos a inaugurar Nuevo Occidente. Vea, vamos a inaugurar. Yo recuerdo en el gobierno Fajardo que inauguramos lo de Moravia. Y vamos en el gobierno de Alonso a hacer la caja de colores que se llama la clínica infantil hacia Campo Valdés. Hospital Infantil Consejo. Y cada gobierno hacía cosas, no del dinero de la nación. Decidió como ciudad tener una red pública que fue durante muchos años un modelo no solamente en el país sino en el mundo. Y llegó a tener hasta hoy 53 puntos de atención. Y no había territorio en Medellín que no tuviera un Metrosalud. Usted va al Poblado y tiene Metrosalud, en el Poblado. Usted va a Palmitas y tiene Metrosalud, listo. ¿Qué tenía que hacer la alcaldía? Entender, porque yo siempre uso una frase que dice mucho Cortina, la española educadora y escritora, que dice que gobernar es priorizar. Adela Cortina, gobernar es priorizar. Medellín priorizó su red de salud. Pues llega estos gobiernos, en particular este, y desde el inicio que nosotros lo dijimos en el Consejo, desfortaleció la red. Metrosalud no puede funcionar como un negocio. Metrosalud no puede pensar nunca en ese modelo de atención que decidió la ciudad, que va a tener un punto de equilibrio. Siempre los gobiernos le tienen que meter plata a la salud en una red pública. Aquí en la puerta de Cosmovisión, un habitante de calle lo atropella un carro. ¿Para dónde coge usted? Para Metrosalud. Usted no coge para la Clínica El Rosario ni la Soma. Usted coge para Metrosalud. Y allá usted no le preguntan si ese accidentado aquí en Belén que llegó tiene Sisbén, tiene PS, trabaja, ¿no? Lo atiende. Eso son decisiones políticas que yo creo que los gobiernos municipales tienen que tenerlas y nosotros las teníamos. Como nosotros en su momento tuvimos una decisión de apoyar el Jardín Botánico, como nosotros en su momento tuvimos la decisión de tener el Parque Arví, etcétera, etcétera. Eso no daba plata. Para eso Medellín tiene a EPM, para eso Medellín tiene unos contribuyentes y unos ciudadanos que pagamos muy juiciosamente para eso Medellín es la ciudad que tiene promedio de ciudadano el mayor ingreso para la inversión social. Para eso es el dinero. Pues
el gobierno de Daniel Quintero, y lo tengo que decir, con una gerencia nefasta, la que tuvo, que salió hace pocos días, pues decidió acabar con Metrosalud. ¿Cómo puede decir uno hoy, que además me parece absolutamente una mentira y una falsedad, que la Dirección Seccional de Salud se la montó a Metrosalud? Si es que nosotros hemos ido, Duber ha ido, todos hemos visto cómo está Metrosalud de Villatina, de El Salvador, los techos acabados. Cómo la Dirección Seccional, que es quien tiene que vigilar, va a ir a un consultorio que no tiene lavamanos, que no tiene condiciones y tiene, por quedar bien con el alcalde, es que uno tiene que quedar bien con el alcalde, uno tiene que quedar bien es con el ciudadano. Y el ciudadano tiene derecho a recibir una atención médica digna. Yo no puedo entrar a unas urgencias como las que hemos entrado nosotros con los techos y las humedades, y eso es una cosa horrible. La Dirección Seccional no solamente tiene un derecho, sino un deber de cerrar ese sitio. Como tiene derecho la Secretaría de Salud, si usted encuentra una cafetería llena de cucarachas y de cosas dañadas, pues cerrar la cafetería, sea la que sea, en Las Palmas o donde sea. Entonces, lo hago muy coloquial porque es así. La Dirección Seccional no está haciendo nada absolutamente por fuera de lo que tiene que hacer, y es cuidar que la gente tenga unas condiciones dignas en su atención de salud. Esa es la excusa, la más, además, más pendeja, por decir así, más absurda, de tapar lo intapable, porque eso no es inocultable. Metrosalud se desfortaleció, Metrosalud se está desboronando, se está abandonando, se está cayendo, como se están cayendo las escuelas públicas en este gobierno, porque el gobierno se decidió a hacer política, a gastarse la plata de los ciudadanos en sedes de campaña de Gustavo Petro, en vez de ponerse a gastarse la plata en lo que la tenía que gastar. Concejal, permítame, hacemos una pequeña pausa para que conversemos de salud mental, porque realmente es un tema bastante delicado que está en evidencia. No podemos negar que tenemos graves problemas de salud mental. Vamos a una pausa y volvemos. Y hemos visto como desde el momento que inició la pandemia, pues hemos comenzado a ver cómo el comportamiento de los ciudadanos ha ido cambiando y cómo la salud mental de los medellinenses se ha ido deteriorando. Diría yo también que en Antioquia. Esta semana desafortunadamente hemos visto casos muy aberrantes, ataques, incluso el habitante de calle que perdió sus 2 brazos en un ataque con un machete. Y ahí es cuando uno se pregunta, definitivamente de la cabeza no estamos bien. Concejal, ¿qué nos está pasando? Porque hablar de salud mental no es solamente hablar de las personas que tienen la intención de quitarse la vida. Esto tiene un montón de componentes. ¿Qué diagnóstico ha hecho usted como médico y como concejal de la salud mental en Medellín? Bueno, a mí me gusta digamos, la introducción que hace Duber. Yo creo que nosotros tenemos no solamente un asunto de enfermedad mental como individuos, sino que hay que decirlo, estamos enfermos socialmente. Es decir, uno a diario, ustedes lo registran, uno ve un hombre que se choca con otro en un vehículo y sale con un machete a matar el otro. Uno ve la violencia intrafamiliar cómo está incrementada, porque es que la expresión de toda esa enfermedad mental está expresada en un montón de cosas. Usted tiene razón, no solamente posiblemente lo que produce más ruido, más impresión, que es el suicidio, que ahora hablamos un poco de eso, sino también un montón de expresiones de que la gente no está bien. Ahora, yo tampoco puedo decir que hoy, en mi apreciación, hoy eso apareció. O sea, el problema de enfermedad mental apareció en este gobierno, o ahora, o hace un año, no. Nosotros llevamos una historia también de muchas situaciones que se incrementaron. Yo la pongo de este tamaño. Indiscutiblemente la pandemia incrementó un montón de situaciones. Y una de ellas, y la Organización Mundial de la Salud lo dice, es otra pandemia, es otra epidemia. Todo el confinamiento, el miedo, la falta de socializar con el otro, la falta de que los niños se quedaban mirando un computador, la falta de que un viejo se quedaba sin los hijos que los visitaban, etcétera, etcétera, produjo unas consecuencias. En particular yo diría una que tiene mucha causalidad, el tema de la inseguridad económica.
Es decir, hoy hay una incertidumbre en los jóvenes que terminan una carrera y no saben qué van a hacer. Hoy hay un montón de incertidumbre en los viejos que no saben si van a tener o no una pensión. Un montón de situaciones que, por supuesto, expresan una situación de miedo, de terror, y que se va aumentando el problema de enfermedad mental. Ahora también sé que el doctor Aristizábal, que sabe más que yo en este tema, porque es el director del hospital de Bello del Lomo, vemos que todo está lleno. El hijo mío, Luis Miguel Vélez, que trabaja, aprovecho pues, aquí es psiquiatra y trabaja en el hospital mental en urgencias, es una cosa, ahí sí digamos, de locos. Ha aumentado muchísimo la demanda, producto de muchas cosas, que aquí nos cuidamos, económicas, familiares, de consumo de psicoactivos, otras que digamos las tiene la persona también porque tiene una bipolaridad o tiene un asunto de depresión, muchas. Pero yo creo que lo que hay que pensar como Estado, de uno puede hablar, es, si yo tengo una situación que se ha incrementado, que la pandemia la incrementó, yo tengo como Estado un deber de cómo la voy a intervenir. Una obligación. No la voy a acabar. Nadie va a acabar, yo creo, pues la situación de enfermedad mental en el mundo. Nadie, ni ningún gobierno. Pero sí la tiene que enfrentar. La tiene que enfrentar ¿cómo? Primero con una decisión política que tiene que ver con aumentar los recursos. Tiene que haber, si yo tengo un problema mayor, pues tengo que meter más recursos. Lo segundo, en mi concepto, tiene que articular un montón de actores. Organizaciones sociales, académicas, departamentales, el Lomo, las clínicas, en fin, cómo vamos a enfrentar este problema. Cosa que no hace Quintero, porque digamos que el modelo de Quintero es Cusumbo solo, él hace en la alcaldía, él pelea con el empresario, él pelea con el gobernador, él pelea con todo el mundo, con el consejo. Entonces, si yo voy a enfrentar un problema y supongo que lo voy a enfrentar solo, es más difícil enfrentar. Lo otro es que tampoco se está cumpliendo el plan de desarrollo y el programa de gobierno. Yo, y hablo en primera persona, yo le insinué a él y logramos meterlo que Medellín tuviera más oferta, digamos, en atención de salud mental, una clínica de salud mental, que tuviera un mayor recurso. Eso no pasó y creo que no va a ocurrir. Entonces, claro, tenemos más personas con enfermedad mental, y no hay ni una red de salud como Metrosalud, que ahora hablábamos, en donde debería haber también una atención inicial, una atención mucho más profesional frente al tema de salud mental. No creo que exista, porque por el contrario se ha venido desmontando el segundo y tercer nivel que en algún momento hubo el Metrosalud. Y lo segundo, tampoco ha habido una decisión en temas económicos para tener una oferta mayor. Pues resultado, ahora se lo contarán, el Lomo está lleno, absolutamente lleno, porque la mayoría de la gente la recibe de Medellín, pero también tiene que recibir del área metropolitana, pero también tiene que recibir de todo el departamento, e inclusive creo que hasta por fuera del departamento, del Chocó, de no sé dónde, bueno. Entonces, nosotros tenemos un problema inmenso. Yo me pregunto así muy coloquial, si yo tengo ese problema, pues yo tengo que aumentar una oferta de psicólogos, tengo que mirar cómo hago relaciones, tengo que volver a un modelo que es la psiquiatría comunitaria, tengo que hablar con las academias, tengo que decirle a todas las universidades en la preparación de sus psicólogos, de sus educadores, de sus trabajadores, cómo mete un montón de gente en los programas de familias de Medellín Solidario, de Familia Medellín. Y le voy a contar una historia. No, eso no ocurrió en este gobierno. Hoy es el día que no ha empezado el programa de Medellín Solidario, que yo cuando fui secretario le puse el nombre de Familia Medellín. Tenemos que llenar las casas, las escuelas, tenemos que llenar esta ciudad de más escuchaderos, que me parece un modelo interesante a contemplar, que lo llaman los escuchaderos. Hay alrededor de 30, 40 en el metro, hay en algunos sitios de la ciudad, hay que llenar más oferta, porque muchas veces basta una persona que tenga con quién hablar, que tenga una línea amiga para hablar y contar su problema, y alguien ir a atenderlo, ayudarle, escucharlo, para que frene su suicidio, para que no se tire al metro, para que no se tire por el balcón. Eso implica que haya mayores recursos, que no se politique más con las políticas sociales,
qué es lo que está haciendo esta administración. ¿Cómo estamos, Mire, a mi concejal? diario me llaman un montón, qué dolor, es una ciudad que tiene una necesidad de psicólogos. Yo le preguntaría en las redes y todo, ¿cuántos psicólogos hoy hay desocupados y desempleados? Toda esa gente debería estar en las escuelas, no solo públicas, porque la situación de salud mental no es un asunto tampoco de estratos pobres, para que no nos engañemos. Nos dolió muchísimo lo que ocurrió con un notario esta semana, yo lo conocía, Mauricio Londoño. Esto no es un asunto solamente de esto, es de cualquier estrato, e inclusive lo más doloroso es que ya hay suicidios de niños. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué está pasando en la sociedad cuando un niño de 10 años se suicida? Eso nos tiene que tocar. Eso no podemos decir y volverse un paisaje. No, es que en el metro se tira la gente. A mí me llama mucho la atención que el metro cada rato sale por ahí y dices que... Novedad en la vía. Novedad en la Incidente vía. en la vía con personas. Novedad en la vía. Diga, hubo un suicidio. Esta ciudad debe estar adolorida porque hubo la pérdida de un ser humano. Concejal, es que no es más grave para mí que haya 20 o 10. Un solo suicidio es una vida que se perdió y nos tiene que poner a pensar. Usted toca un tema que es bastante complejo, sobre todo para nosotros como comunicadores, y es el manejo que se le da precisamente al suicidio por encima de cualquier otra actividad de descompensación mental. Supongo que con el gerente tendremos la oportunidad de hablar porque es tan delicado mencionar o no, tratarlos o no, pero nos pone también a nosotros en camisa de 11 varas, por decirlo de manera coloquial y a propósito del tema, porque si queremos hacer campañas de prevención nos vemos muy bloqueados y coartados a no hablar de, mientras que es algo que se tendría que estar diciendo, que se tendría que, no sé si la palabra es visibilizar o en fin, pero que nos acompleja mucho, nos pone muy difícil y tenemos esa batalla porque las redes sociales han sido un campo, sin lugar a dudas, de una exposición fatal de cómo se dan estos suicidios. ¿Cómo tratar ese tema? ¿Cómo prevenirlo sin que tenga repercusiones futuras en otras personas? Bueno, no, es muy interesante tu pregunta y mi concepto es el siguiente de lo que sé. Hace unos años, y yo escuchaba que no se hablara del suicidio. Y había una hipótesis que si uno hablaba del suicidio, incentivaba. se aumentaba el suicidio. Hoy está, creo yo, eso claro de que hay que hablar del suicidio, como hay que hablar de la enfermedad mental. La enfermedad mental durante muchos años y todavía estigmatizaba a una persona. Es decir, yo tenía una depresión y la familia ni yo podía hablar de una depresión porque eso me cerraba las puertas para trabajar, para estudiar, porque si yo era depresivo, yo era un loco, ¿cierto? Y pronto podía aquí llegar y despescuezar a todos los de esta mesa. Creo que eso ha cambiado, por fortuna. Hoy en general hay un buen tratamiento, hay un buen abordaje de la enfermedad mental. ¿Sabe qué es en la mayoría de los casos? Y yo hablo a veces de lo que, yo no soy el mayor experto, pero me he metido en el tema. Mire, la mayoría en mi concepto, y el doctor Aristizábal ahora me miente, tienen solución en la enfermedad mental. ¿Sabe cuál es el problema? Es que hay una inequidad en la atención. Hay una inequidad infinita. Si nosotros en esta mesa tenemos un hijo o nosotros y tenemos una crisis de pánico, de ansiedad, de depresión, nosotros tenemos el dinero para ir donde un privado si la EPS no nos da, porque vaya consiga. ¿Sabe cuál es la cifra en este país de psiquiatras? Hay 2 psiquiatras por 100.000 habitantes. O sea, no hay los suficientes psiquiatras. Ojalá la reforma en salud considere esos déficits en profesionales. Entonces, quien quiera hoy una atención en psiquiatría, en general, tiene que conseguir la privada, que vale plata, y que todos no tenemos el recurso. Entonces, ¿cuántos pacientes terminan en una casa absolutamente llevados del bulto, deprimidos, una familia sufriendo por ese paciente, cuando solo bastaría que fuera una consulta médica privada o por una EPS, en fin, y se le soluciona el problema, porque en donde hay adelantos es en los medicamentos de salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay gente que no tiene cómo ir donde el psiquiatra o no tiene el dinero para comprar la fórmula o no se la da. Entonces yo digo, ahí hay cosas que están inventadas. En el suicidio te voy a contar una cosa, hay que hablar del suicidio. Inclusive adelanto nosotros la otra semana con el doctor Aristizábal del director del OMO, que van a hablar ustedes con él, con la Secretaría de Salud Departamental, con el Metro de Medellín, va a ir el doctor Tomás. Yo propuse que habláramos del tema que está pasando en el metro.
Hoy me contaba alguien una cosa que no quiero irme sin contarla porque coincidencialmente me la contó unos tipos que conocieron experiencias de metros de China, de Japón. Allá está inventado en Japón y en China y en muchas ciudades que tienen una vidriera en el metro donde la persona no tiene posibilidad de suicidarse y tirarse a un carril, a un riel. Porque tiene una vidriera. Cuando abre, llega como el metro. Plus, pues. Exacto, como Metro Plus. Eso está inventado. Aquí tenemos la plata para hacer eso. Entonces hay que decirle al metro y a la alcaldía, hagamos eso. Eso no va a solucionar el problema de suicidios, pero sí va a evitar muchos suicidios y sobre todo una cosa que no hemos considerado. ¿Cuánto valen los costos económicos, los costos de salud mental del resto de la ciudad? Cuando a mí me dice el metro en la estación Acevedo, parado el metro a las 6 de la tarde, ¿cómo es que dicen? Dijo Duber. Incidente en la vía. Novedad en la vía, así lo llaman. ¿Cuánto es el trauma y cuánto es el trauma de uno ver esa situación tan dura y parar toda la movilidad de Medellín, que de por sí ya tiene problemas? Pudiéramos pensar cosas y les adelanto que vamos a pensar cosas de cómo intervenimos el suicidio en el metro y en otras situaciones y no seguimos haciendo eso como que fuera parte del paisaje. Aquí, no, ¿cuántos van? No, es que se tiró y todo el mundo habla. No, entonces los gobiernos hablan, no, algo tenemos que hacer. Tenemos que enfrentar los problemas. Rápidamente, está la última mencionando pregunta porque nos cogió la noche. sí, Aquí sí nos cogió la noche. que el hospital mental está muy lleno. Le hace falta a la ciudad un hospital especializado para la salud mental, a Medellín. Yo digo, cuando nosotros planteamos que hubiera una clínica de salud mental, no es ni siquiera si es en Medellín, en Bello, yo creo que aquí todo tiene que tener una mirada de área metropolitana. Lo que sí está claro es que falta oferta de camas, de especialistas, de atención, de rehabilitación, de prevención. O sea, nosotros tenemos que tener un enfoque de salud mental, no solamente. Esto ya no es ni puede ser, ni estoy de acuerdo, un enfoque manicomial que todos encerrémoslo. No, hay gente que no hay que encerrarla. Hay gente que solo basta que tenga su medicamento, que alguien lo atienda, que tenga un psicólogo. O sea, no es un abordaje de tener más manicomios, como el que piensa que hay que tener más cárceles. No, lo que hay que tener es una política criminal y carcelaria. Y hay que tener una política de salud mental. Yo la propuse, la impulsamos a finales del año 2020 y no se está ejecutando. Entonces, claro, una sociedad con este montón de situaciones tan dramáticas en materia de enfermedad mental tiene que tener un gobierno que rápidamente intervenga esas situaciones y le ponga recursos y le ponga interés. Concejal, gracias por habernos acompañado, mucho por conversar, pero como siempre nos coge la noche. Aquí siempre nos coge la noche conversando. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con nuestro siguiente invitado, que ya saben quién es. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. José, hablemos de la tasa representativa para el dólar hoy. Usted nos tiene también información económica. Pero más allá del dólar, le cuento que lo más importante hoy tiene que ver con la tasa de interés de referencia del Banco de la República. Porque en junta que se realizó en horas de la mañana hasta el mediodía de hoy, Duber, decidieron subirla en lo que ellos denominan 75 puntos básicos. Sí, subimos del 12 al 12.75% la tasa de interés de referencia para el país. Esto porque desde la Junta del Banco consideran que todavía estamos lejos de poder controlar la inflación, que es una de las prioridades que tiene como tal dicha Junta. Recordemos que en las últimas reuniones habían venido subiendo y las venían subiendo más. Había quienes especulaban que la podían subir al 13%, la subieron al 12.7%, que ya es un indicativo de que la pueden empezar a controlar, pero vale la pena notar, manifiestan ellos, que eso fue por la inflación del mes de diciembre, pero esa inflación era medianamente comprensible. Recordemos que culminamos el año con el 13.12% en lo que tiene que ver con inflación. Y la otra noticia económica del día indudablemente tiene que ver con Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, quien se ha conocido y lo ha manifestado el ministro de Hacienda, que la junta directiva de la petrolera ha decidido que el señor Felipe Bayón esté al frente de esta organización hasta el próximo 31 de marzo, luego de culminar
la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, que me imagino estará para esas fechas. Se especula como uno de los posibles sustitutos el señor Saúl Catán, quien hace parte de la Junta Directiva y quien es muy cercano al presidente Gustavo Petro. Recordemos, estuvo al frente de ETV cuando él fue alcalde de la ciudad de Bogotá. Continuemos hablando de salud mental y pues hoy también nos está acompañando el gerente del Hospital Mental de Antioquia, el doctor Alberto Aristizábal, a quien le damos una cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. Él estaba también muy atento hace un momento de lo que veníamos hablando con el concejal Luis Bernardo Vélez de la situación en la ciudad. Gerente, buenas tardes, bienvenido y bueno, cuéntenos cómo es ese panorama en el departamento. Buenas tardes, cordial saludo para todos los televidentes de Cosmovisión, gracias por la generosa invitación. Efectivamente, el Hospital Mental de Antioquia es un hospital referente departamental para el occidente colombiano. Nosotros atendemos el departamento de Antioquia, Córdoba y Chocó. El año pasado atendimos 60.000 pacientes en los servicios de urgencias, agudos, consulta externa, ambulatorios y hospitalización. De manera que hoy estamos con una ocupación mayor del 95%. Hemos tenido épocas por encima del 100%, hemos logrado sortear la situación y en las últimas semanas la ocupación ha estado oscilando entre el 90 y el 95% de los servicios de salud mental. Hoy contando con un nuevo hospital, una nueva infraestructura donde la Gobernación de Antioquia ha proyectado inversiones superiores a los 70.000 millones de pesos y es prácticamente la inversión más importante en salud mental que se está haciendo hoy en Colombia. Doctor, ¿cómo es esa caracterización de las personas o los pacientes que acuden al hospital mental? ¿Entre qué edades o cuáles son esas principales, digamos, enfermedades o cómo se puede catalogar esto? Como para hacer también un poco de pedagogía y entender cómo es que va uno al hospital mental de Antioquia. Porque a veces también, digamos, los antioqueños no entendemos de ¿será que tengo que ir allá? ¿Será que no? ¿Cómo me remiten? Y también hay un poco de estigma frente al asunto. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un hospital que presta servicios 24/7, tenemos atención todos los días del año, inclusive tenemos una oferta nueva que es psiquiatría infantil, que también la logramos atender 24/7, y adultos. Digamos que producto de la pandemia hemos ampliado la oferta, hemos aumentado 80 camas nuevas, hoy contamos con 270 camas, que es una oferta muy importante. Nosotros recibimos el hospital en el año 2020 con 180 camas y el año pasado abrimos 80 camas nuevas, 90 camas nuevas. Así las cosas, la institución está haciendo la tarea, la Gobernación de Antioquia, con el apoyo de la seccional de salud de nuestro gobernador, el doctor Aníbal, viene proyectando los recursos necesarios para garantizar una oferta suficiente para el departamento de Antioquia y para la ciudad. Nosotros recibimos pacientes como con 3 grandes problemáticas de salud mental. Hay una problemática, digamos, que es muy histórica, un diagnóstico, que es el trastorno afectivo bipolar, Sí. que, digamos, popularmente se conoce como la enfermedad bipolar o el bipolar. Ese es es la primera causa muy históricamente y probablemente tiene una relación de origen heredofamiliar o genético. Hay unas zonas del departamento donde se encuentra una asociación entre apellidos y esta patología. El segundo componente son las esquizofrenias en sus diferentes modalidades. Esta es una enfermedad más de hombres, primordialmente, y hombres jóvenes. Inicia entre los 18 años, se consolida a los 25 años y es una enfermedad de una evolución crónica, es decir, requiere un manejo de seguimiento muy permanente. Hay un tercer diagnóstico para nosotros muy representativo, que es la depresión mental. Lo que ustedes hablaban ahorita, el paciente depresivo, que tiene un estado de ánimo que se va apagando, que tiene algunas alertas relacionadas con su estado de ánimo, su condición del sueño, el patrón de sueño cambia, el patrón alimenticio cambia. Este tipo de cambios de comportamiento son alertas que es necesario que un acudiente, un padre de familia, un acompañante esté pendiente de estos patrones para consultar a la institución
La puerta de entrada normalmente, digamos, al sistema de salud es el médico general, la EPS, un psicólogo, un promotor de salud, y una vez se desborda esta capacidad de, digamos, de atención básica, se escala al nivel del Hospital Mental de Antioquia. Gerente, me Doctor. llama la atención. Qué pena, José. Vení, pero una antes de... rápidamente, ¿qué es un esquizofrénico eso y iba. qué es un bipolar? Porque nos explicó más o menos la depresión mental, pero un paciente esquizofrénico, básicamente, ¿qué comportamiento tiene? ¿Qué ¿Cuáles le son los pasa? rasgos? ¿Cuáles son los rasgos de eso? La qué pena. esquizofrenia es un capítulo grande dentro de las psicosis mayores de la psiquiatría, que básicamente es una ruptura mental, hay unas alteraciones en los contenidos de los pensamientos. Estos pacientes viven en un mundo paralelo, alucinando, alucinaciones de diferentes naturalezas. Los contenidos pueden ser alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, y una serie de comportamientos, algunos muy repetitivos, tanto verbales o motores, que hacen que el paciente, digamos, se desconecte de la realidad y requiera la ayuda del Hospital Mental de Antioquia y nuestros especialistas. ¿Y el bipolar? El bipolar es un paciente que tiene, digamos, un comportamiento cíclico, tiene periodos de mucha exaltación anímica, está más alegre de lo normal, está muy agitado, está muy conversador, tiene lo que llaman un paciente que se torna de un momento a otro muy verborreico y no se desconecta, es decir, pierde también el hábito del sueño y sigue conversando a pesar de que pasan las 11, las 12, las 3 de la mañana. Y tiene periodos donde el estado de ánimo está muy por debajo de su patrón normal. Está muy apagado, está más depresivo, y ese es, digamos, el comportamiento, por eso se llama enfermedad bipolar, porque tiene unos momentos de exaltación o manía y unos momentos de depresión. Ese es más o menos el comportamiento y la descripción y la diferencia entre lo que es esquizofrenia y enfermedad bipolar. Gerente, usted hace un momento nos hablaba de unas cifras de ocupación del mismo Hospital Mental de Antioquia, y el concejal nos decía, con la llegada de la pandemia se incrementó la consulta por problemas mentales en muchos de los ciudadanos. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se ha ido incrementando el tema de las consultas? ¿Cómo se está atendiendo a esta población? Efectivamente, nosotros reportamos una demanda mayor de servicios, aproximadamente un 20% más de sobredemanda. Nosotros en el año 2020, pues precisamente derivado del confinamiento, cerramos un poco el tema de hospitalización en una fase, digamos, de preparación de la llegada del COVID-19. Cerramos cerca de unas 80, 90 camas y fuimos paulatinamente abriendo a medida también que se fueron abriendo digamos, los espacios de relacionamiento que estuvieron cerrados producto de la pandemia. Hoy nosotros, precisamente previendo la necesidad de más oferta y que el encierro iba muy probablemente a activar la mayor demanda de servicios del hospital mental, logramos el año pasado, muy al principio, incrementar 80 camas más en la institución, y pensamos que esas camas iban a ser necesarias, pero hoy tenemos en fila alrededor de unos 80 pacientes que están esperando en un servicio de hospitalización y una lista de espera importante en consulta externa, y también tenemos una sobredemanda en urgencias. Así las cosas, sí, efectivamente se requiere incrementar la oferta de servicios al interior del departamento y muy probablemente en la ciudad de Medellín. Eso quiere decir, doctor, que cómo está el personal de atención en el hospital, cuántos psiquiatras tiene, en cuanto al tema asistencial, pero también técnico. El hospital mental cuenta con cerca de 500 servidores, de los cuales 35 de ellos son psiquiatras, médicos especialistas, psiquiatras generales y psiquiatras para niños, porque recuerden que tenemos un servicio muy importante de niños. Es el único servicio de psiquiatría infantil que opera en el departamento de Antioquia 24/7. Los otros servicios son o ambulatorios o laboran de lunes a viernes.
Adicionalmente, contamos con cerca de unos 200 enfermeros auxiliares y enfermeros jefes que hacen una labor muy de coordinación y acompañamiento del proceso asistencial y unos procesos de apoyo administrativo que son muy importantes para garantizar aspectos logísticos de la operación de la institución. En total, cerca de 500 colaboradores hoy son el gran grueso de los servidores que estamos 24/7 atendiendo todos los usuarios del departamento de Antioquia. ¿El hospital en promedio cuántas personas atiende mensualmente? Nosotros atendemos al mes cerca de 5.000 pacientes, de los cuales 4.000 lo hacemos por servicios ambulatorios, 500 pacientes nos ingresan por el servicio de urgencias y otros 500 pacientes los gestionamos por el servicio de hospitalización. Esa es la estadística general de producción de servicios del Hospital Mental de Antioquia. En total en el año cerramos el 2020 con 60.000 atenciones. Gerente, ¿cómo está el hospital en tema de recursos? ¿Se necesita de pronto ampliar mucho más la planta o los empleados para tener una atención adecuada y de pronto que esto no se vaya a desbordar en un momento donde llegue su ocupación de pronto a un 95%, porque va subiendo ahí y está cada vez más cerca? ¿Se necesitan más recursos? ¿Cómo están en cuanto a la parte económica? Se requieren más recursos de personal. Efectivamente, nosotros observamos que hay una escasez importante de psiquiatras infantiles, de psiquiatras generales. Nosotros le solicitamos a la autoridad nacional y a las universidades que amplíen el número de cupos para plazas de psiquiatras. Sí hay una necesidad muy importante. Nosotros el año pasado no pudimos atender cerca de 5.000 pacientes precisamente porque no tuvimos ese recurso, no llegó a la institución. Muy probablemente los incentivos de la consulta privada fueron mejores y no logramos gestionar esas 5.000 consultas, que es algo así como 3 o 4 psiquiatras de tiempo completo durante todo un año. Doctor Aristizábal, y eso me lleva a preguntarle sobre el tema de las EPS, de los usuarios que ustedes están atendiendo allí en el caso puntual de Sabia Salud, que ahorita pues está también en un proceso de vigilancia y que puede llegar a pasar si en el caso de Sabia Salud pues llegara a ser intervenida o en su extremo liquidada. Entonces, ¿cuántos usuarios están recibiendo por parte de Sabia Salud? Sí, hoy hay una incertidumbre muy fuerte en el sector salud, en el departamento de Antioquia, a expensas, digamos, de dos temas. Un tema es toda la reforma sanitaria que está planteando el presidente Petro y la ministra, y dos, particularmente la problemática que hoy tiene la EPS Sabia Salud. Yo creo que es importante recordarle a los televidentes que Sabia Salud nace hace 10 años como una solución territorial a una falla en el mercado de las aseguradoras en el departamento de Antioquia. Todas las aseguradoras en el año 2010 se fueron retirando porque eran fiscalmente inviables. Tenían tantas pérdidas financieras, digamos, por la concentración del costo médico, por la sobredemanda de servicios, que se fueron retirando en su momento con Fenalco, Café Salud y Confama. Y fue la voluntad del gobierno municipal de Aníbal Gaviria y el gobierno departamental de Sergio Fajardo con Confama, quienes viabilizaron a través de una alianza que se llama Alianza Medellín Antioquia Confama la creación de la EPS en abril del año 2013. Así las cosas, esta EPS, digamos que hoy está cumpliendo 10 años. A partir del año 2017 empieza a reflejar unas pérdidas muy importantes financieramente y unos problemas operativos relacionados con listas de espera, con tutelas y fallas del servicio o inoportunidad en la atención, y la Superintendencia de Salud toma una decisión de entrarla en una medida de vigilancia especial desde el año 2017, es decir, lleva 5 años en esta condición
no se ha logrado estabilizar, sigue reportando pérdidas financieras importantes, sigue reportando listas de espera muy prolongadas. Dice la superintendencia que con el 30% de estos son usuarios que tienen riesgos, riesgos de que tengan, de que se compliquen o puedan fallecer. Y estas situaciones han llevado a que la superintendencia hoy, precisamente, tenga que definir 3 situaciones con la EPS, Sabia Salud. 1, darle continuidad, tema 1. 2, que sería, digamos, muy conveniente para la prestación, para los hospitales y las clínicas del departamento. El segundo tema sería liquidarla, que es otra decisión muy complicada. Esa sería tal vez la decisión más grave por el volumen de recursos sobre los cuales hoy tiene la EPS de cartera, recursos que están gravitando como obligaciones de corto y largo plazo. Y la decisión, digamos, como intermedia, es una intervención, es decir, hay una remoción de la gerente y del staff directivo y la superintendencia ubica un gerente y un equipo para tomar control de la EPS. Nosotros atendemos la totalidad de los afiliados de la EPS, cerca de 50.000 afiliados logramos atender en el año 2022 y sí sería muy lamentable y muy inconveniente que esta entidad se liquide por los daños colaterales que se tendría en la institución. Nosotros tenemos una cartera superior a los 10.000 millones de pesos, que son recursos importantes y que nos pondría en una eventual crisis que estaría cercana a los 4 meses. María Andrea, ¿usted tiene una pregunta? No. Sí, iba a ir en esa línea, pero pensé que iba a preguntar a usted, Uber. Doctor, es decir que si no se liquida, ¿cómo entonces podrá seguirse sosteniendo, digamos, el hospital mental por parte de esos usuarios que atiende de Sabia Salud, pero que se demoran o que la cartera puede demorar hasta 90 días para poderle pagar al hospital? Digamos que hoy estamos muy preocupados por la decisión que se vaya a tomar. Nosotros le hemos sugerido, recomendado muy respetuosamente a la Autoridad Sanitaria Nacional, Superintendencia de Salud, que tome las decisiones que tenga que tomar, pero que también controle los riesgos colaterales que se tengan sobre el hospital mental y la red departamental y todos los hospitales. Nosotros creemos que una continuidad de la EPS mientras se genera todo el proceso de la reforma sería muy conveniente. Y la reforma se va a tramitar en el primer semestre del año 2023. Ese sería un escenario conveniente y en estos 6 meses habría una muy buena adaptación y una reacomodación muy bien de los hospitales públicos y privados que hoy hacen parte de la red de la EPS. Es decir, que si se liquida, quedarían ustedes con un hueco de 10.000 millones de pesos. ¿Y eso qué representaría para el hospital? Efectivamente, una liquidación sería la decisión más ominosa, más lesiva, más dañina, porque nosotros, esos recursos quedarían prácticamente congelados dentro de una masa liquidatoria, lo que significa que son casi que irrecuperables, sí, claro, en tanto los recursos y las obligaciones exigibles de la EPS superan los 600.000 millones de pesos. Y mientras surgen los trámites de liquidación pueden pasar varios años y la EPS no tiene los recursos para cubrir esas obligaciones. Gerente, bueno, usted no le va a cambiar el tema, pero si va a seguir en esa línea. No, le iba a preguntar acerca de su opinión de la reforma, pero adelante. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a los temas preventivos. ¿Se está trabajando suficientemente en la salud mental, en temas preventivos, para no tener que llegar a estas instancias altas? ¿O cómo ve usted esa situación? Con la Gobernación de Antioquia, con la EPS Sabia Salud, con los usuarios, con el hospital mental, con Carisma, hemos construido, y un prestador privado que se llama Mente Plena, hemos construido una ruta de atención integral en salud mental. Es una ruta que tiene como 3 grandes componentes. Tiene un componente de atención primaria en salud mental en los territorios, es básicamente activar dispositivos comunitarios en los municipios, centros de escucha, para identificar riesgos y gestionarlos en el territorio. Primer, componente. Un segundo componente, una vez se agotan los recursos del nivel, primario, de los hospitales, de los
psicólogos y trabajadores sociales de los municipios, se ocupa la prestación, se ingresaría a todo el componente de prestación. El paciente que requiere ser institucionalizado iría al Hospital Mental a Carisma o a Mente Plena. Y el tercer componente es un componente de inclusión social con una oferta suficientemente amplia, laboral, educativa, para reincorporar funcionalmente esta persona a su entorno familiar, laboral o educativo. Básicamente eso es lo que hoy estamos trabajando con la EPS Saviasalud, con el 1.700.000 afiliados y con sus familias. Y esta es una forma, digamos, muy acertada porque se articula perfectamente a la política sanitaria del actual gobierno del presidente Petro. Sí se está trabajando promoción y prevención en el departamento de Antioquia y en especial en Saviasalud y sus usuarios. María Andrea. Doctor, ya para ir finalizando, en esa línea que usted nos acaba de mencionar, esta reforma a la salud que va a entrar ya al Congreso en el mes de febrero, desde donde usted nos pueda dar su opinión como profesional en la medicina, además, y todos sus años de experiencia, ¿qué advierte usted sobre esta reforma a la salud? ¿Es necesaria? ¿Qué es lo que se necesita reformar en la salud para el país? Bien, cosas muy buenas que tiene la reforma en el criterio personal. Sí. Todo lo que es el componente de atención primaria en salud creo que se necesita, es necesario activarlo, es necesario tener unos equipos básicos en los territorios, tratando de detectar de manera anticipada el riesgo de enfermar. Eso es importante, tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista mental. O sea, que se cree un sistema de salud preventivo. Sí, y así lo ha planteado el gobierno nacional, y eso es muy bueno, eso es necesario. Eso tiene un correlato y es la financiación. ¿Cómo se garantiza la financiación de la atención primaria en salud de manera sostenida? Tema importante. Otros temas relacionados ya con modificar la estructura del sistema, liquidar EPS, creo que eso hay que darle una discusión mucho más larga, simplemente por el ejemplo que les acabamos de poner, y es que liquidar una EPS implicaría unos daños muy severos a la prestación. Y el sistema de salud en Colombia está hoy parado sobre las clínicas y los hospitales públicos y privados. Eso sí sería muy lesivo, con un efecto de rebote muy rápido si no se toman las medidas para controlar esos impactos sobre los hospitales. Yo diría que ahí habría que trabajar un poco más, habría que hacer unos diálogos mucho más consensuados con los actores, con las aseguradoras, con los prestadores, es decir, con las clínicas y hospitales, para efectos de armonizar los ajustes que el Gobierno Nacional considere vaya a impulsar. Gerente, agradecerle por habernos acompañado esta tarde, noche ya, acá en la primera mesa de opinión de Antioquia, y pues hablando de temas de salud mental, hemos ya visto un panorama de lo que tenemos en la ciudad, cómo se viene trabajando, pero es una parte que definitivamente no podemos descuidar y que por el contrario hay que ir fortaleciendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, una feliz tarde para todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos y vamos a finalizar nuestro programa del día de hoy hablando precisamente de la cantidad de incendios que se han presentado durante esta semana. María Andrea, hemos visto incendio en Itagüí, hemos visto incendio por los lados de Manrique, Aranjuez. Hoy también se presentó, anoche se presentó un incendio en el sector de Caldas. O sea, llegó el invierno, se fue el invierno, llegó el verano y como que el calor... Y trajo los incendios. Ocasionó que comenzara todo a presentarse con incendios, porque precisamente en la tarde de hoy, María Andrea, se presentó un incendio en Río Negro. ¿Usted qué detalles tiene? Mire, esta es una situación bastante lamentable porque se presentó precisamente o justamente en el parque principal del municipio de Río Negro, en un local que se conoce como Plaza de la Libertad.
Este local es una estructura que en su mayor parte está construido de bareque o construcción antigua y se ven las imágenes como las llamas lo consumen completamente y salen pues por el techo. En el momento los organismos de socorro, los bomberos que acudieron a atender la emergencia no han establecido cuáles fueron las razones que ocasionaron este voraz incendio. La cantidad de personas, por supuesto, se aglomeró alrededor de este local comercial. Y yo que conozco este sitio de Uber debo decir pues que es lamentable porque tiene un gran recorrido histórico y pues al momento no se han reportado todavía víctimas por parte de los organismos de socorro. Y las causas siguen siendo las mismas en la mayoría de los casos. O son veladoras que se dejan encendidas o también son cortocircuitos que se o fallas presentan eléctricas en el local. Fallas eléctricas. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tema de los incendios, porque toda la semana hemos visto cómo se han reportado incendios en todo el Valle de Aburrá y en el departamento. José. Duercy, si me permite, le cuento que el presidente de la República, Gustavo Petro, ayer manifestó en una reunión que tuvo con representantes de juntas de acción comunal y demás las necesidades de cambio y planteó básicamente tres de estos cambios que para él son prioritarios. Uno, el que tiene que ver con lo laboral, porque manifiesta que en lo laboral la prioridad del gobierno es que los colombianos tengan estabilidad y dignidad en sus trabajos. El otro aspecto que tocó fue el de salud, porque a grosso modo manifiesta que se va a acabar con la intermediación y se busca que los recursos lleguen de manera más directa al hospital y a quien presta el servicio. Y en el tema de las pensiones dice que obviamente lo que se busca es que tantas personas que no pueden acceder a pensión en el país ahora la obtengan, y una que sea medianamente digna, háblame el de 500.000 pesos, no de 80.000 como se tenían en el pasado. Pero todo esto dentro de un entorno de cambio, de cuáles son, de el por qué muchas de estas actividades en el país se habían vuelto negocio y por eso se requiere el cambio. Veamos lo que dice Gustavo Petro. El derecho que decía la Constitución lo volvieron un negocio. Y cuando va a la salud, lo mismo. E incluso cuando se va a la educación, lo mismo. Y cuando se va al agua, dice uno, el agua es un derecho, porque sin el agua pues nos fregamos, nos morimos. No hay sino que pasar 4 días sin agua y ya. Y entonces es también un negocio. Y si vamos y vemos la luz eléctrica, otro negocio. Y entonces las condiciones de la existencia en Colombia las fueron transformando no en derechos, como dice la Constitución, sino en negocios. Mire, esto fue dentro del entorno, y muchas gracias por el conteo a los compañeros del máster. Esto dentro del entorno de la reforma laboral, salud, pensiones y obviamente en el tema de los servicios públicos, que ahí ese tema sí se lo maneja mucho más mi compañera María Andrea Duber. Bueno, pero en un momentico María Andrea ahí nos anota un poco más, porque nuestra compañera Andrea Sierra también nos tiene noticias del presidente Gustavo Petro. Y tiene que ver con lo que había sucedido en 2020 y 2021 con las manifestaciones, y es que en el llamado estallido social que se vivió en Colombia, la CIDH hizo unas revisiones y a raíz de eso, pues el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha comprometido a reparar a las víctimas que hayan dejado estas diferentes manifestaciones, paros nacionales que se presentaron durante estos 2 años que se tuvieron en Colombia. De acuerdo con esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es importante que se repare a todas las víctimas y que el derecho a la protesta no sea judicializado ni por el Estado colombiano ni por ningún Estado en el que se ejerza este derecho. Ahora sí, remate usted este bloque informativo, María Andrea. Duber, hay que indicar, para seguir acá la línea presidencial de los compañeros, y es lo siguiente, es que ha generado gran revuelo y preocupación por parte de algunos sectores políticos la decisión que tomó ayer el presidente Gustavo Petro cuando estuvo en Duitama, Boyacá. Y esto tiene que ver acerca de él tomar las decisiones o la función acerca de lo que va a pasar con las tarifas de los servicios públicos. El presidente de la República dijo que esto lo hace a través de la Constitución que le otorga ese poder, y para esto citó el artículo 370 de la Constitución, donde manifiesta que es el presidente de la República quien tiene la potestad de tomar las decisiones acerca de la regulación de los servicios públicos, esto es agua, electricidad, gas y también el tema de comunicaciones. La situación generó algo de ampolla entre sectores políticos y uno de ellos es el presidente de Andesco, el señor, José, ayúdame con el nombre que se me va.
No, no lo tengo en el momento. El señor Camilo Pero- Sánchez. Ya lo Ah, recuerdo. ya. El señor Camilo excongresista Sánchez. Camilo Él Sánchez, dice que esta decisión, si se toma desde una plataforma política, puede ser controversial para el país. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que lo hace debido a que a las últimas informaciones que dio el DANE para el año 2022, el incremento en los servicios públicos fue bastante alto. Es decir, que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que se creó después incluso de este razonamiento de electricidad que hubo hacia los años 90, pues no estaría cumpliendo su función como tal, y es mantener ese incremento de los servicios públicos en un estándar que vaya en línea con el tema de la inflación y el nivel de pobreza que tiene el país. Todavía falta por verse cuáles son las acciones exactas, enfáticas que va a tomar el presidente de la República para que esto disminuya. Y termino con esto. Ahora que teníamos de invitado al concejal Luis Bernardo Vélez, pues él también había criticado, nuevamente trayendo a la memoria, la promesa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien manifestaba durante su época de campaña que iba a congelar el aumento de los servicios públicos, situación que vemos no sucedió. Nuberi, antes del cierre me planteo una inquietud. Hay que revisar bastante la Constitución, porque de pronto por ahí hay algún artículo, algún inciso y demás que pueda decir que el presidente tiene potestad también para intervenir en el tema cambiario, en el tema de tasas de interés y demás, y hay que estar muy atentos a eso. Sí, señor. Con esta información nacional finalizamos nuestro programa del día de hoy. A ustedes agradecerles por habernos acompañado esta tarde, y también los invitamos para entregarles esta recomendación de Mallorca, y después para que se queden en compañía de la programación del canal Cosmovisión con todo el resumen informativo de los hechos más importantes del día con Hora 13 Noticias. Llegó el momento de comprar y ahorrar. Y el momento de comprar y ahorrar, nada mejor que hacerlo en Cazadores de Ofertas, la sección donde les voy a contar algunos de los descuentos que tenemos al interior de nuestro centro comercial Mallorca. Ustedes, si están interesados en saber cuáles son las ofertas o cuáles son las tiendas, pues sencillo, ingresan a www.mallorca.com.co y ahí donde dice promociones, ingresan y van a ver todas las promociones. Yo por lo pronto, y como siempre, me voy a ir a visitar algunas tiendas para que ustedes se antojen. Quédense quietico y entérese de esos productos que tienen muchos descuentos. Vamos, acompáñenme, vamos. Alcanza tus metas deportivas este 2023. ¿Saben por qué? Porque en Sportfest de Pepe Ganga ustedes van a encontrar más de 1000 artículos donde van a encontrar natación, ciclismo, deporte urbano y muchos más. Descuentos que van hasta el 50% en referencias seleccionadas. Ya lo saben, es hasta el 31 de enero aquí en Pepe Ganga, piso 2, etapa 1. En FX a Fuxia ustedes tienen que venir y disfrutar de los super descuentos que tienen para ustedes. Hasta el 70% de descuento en artículos seleccionados. Ya lo saben, la promoción es válida hasta el 23 de febrero. Tienen que venir aquí al piso 2 de la etapa 2. ¿Qué esperan para disfrutar la temporada de descuentos que BeFit tiene para ustedes? Escuchen, en la nueva línea tienen el 10% y en otras tantas van hasta el 50% de descuento. Ya lo saben, BeFit está aquí en el piso 1, etapa 1, al lado de Crepes. Fácil. Hasta el 70% de descuento van a poder ustedes tener en artículos seleccionados en Miniso hasta el 23 de febrero, aquí en la etapa 2, piso 2. ¿Qué esperan para disfrutar esta super promoción? ¿Qué esperan para hacer uso del cupón Quiero Más? El cupón que entrega Colchones Pullman, donde ustedes, de acuerdo a su compra, van a recibir descuentos que van desde el 7 y hasta el 19%. Colchones, mesas, sofacamas, bueno, y todo lo que pueden encontrar aquí en el piso 1 de la etapa 1 en Colchones Pullman. ¿Qué esperan para venir a Esprit y disfrutar de descuentos que van hasta el 40% de descuento, así como lo escuchan? Aquí en Esprit, en la etapa 2, piso 1. Nuevos diseños y productos llegaron al Renovatón Brisa, así como lo escuchan, descuentos que van desde el 10 y hasta el 50% en referencias seleccionadas. Es una promoción que va a estar válida hasta el 31 de enero. Ya lo saben, si están pensando en renovar su hogar, pues nada mejor que hacerlo en Brisa a los mejores descuentos. Piso 3, etapa 1 del Centro Comercial Mallorca. En nuestra tienda de Esprit, ustedes tienen que venir a disfrutar de hasta el 40% de descuento en referencias seleccionadas. La tienda de Esprit está esperando por ustedes aquí en la etapa 2, piso 1. Llegó el momento de ahorrar ustedes, mujeres, así que antójense porque en Ragged tienen descuentos que van desde 19,900 pesos. Ya lo saben, Ragged está aquí en la etapa 1, piso 3. A Moff tienen ustedes que venir para disfrutar de jeans de 79,900 pesos, pero eso no es todo. El resto
descuento. La tienda tiene el 15% de descuento, toda la tienda. Y además las chaquetas tienen el 20%. ¿Qué esperan? MOV los está esperando aquí, en la etapa 2, piso 1. Ustedes ya lo escucharon, 50%, 20%, 30%, mejor dicho, todos los descuentos que ustedes quieran los van a encontrar aquí en Mallorca, en Cazadores de Ofertas. Entrar es muy sencillo, pueden escanear incluso el código que aparece en pantalla en este momento, escanear el código QR y descubrir todos estos descuentos. Y si no, ingresan a nuestra página www.mallorca.com.co y listo, enterarse de todos ellos. Ya saben, en Mallorca, en línea y outlet en un solo lugar.